Empiezan los roces entre la operadora del puerto del Callao y Chancay. ¿Nos atreveremos a regular las tarifas del megapuerto chino? La Procuraduría pide 270 millones de dólares de reparación por el caso Susana Villarán. Se disparan los casos de neumonía en el país. Murió Carlos Manrique, el estafador más popular del Perú. Y Trump planea la mayor deportación de migrantes de la historia de Estados Unidos. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el miércoles 10 de julio, se van acercando las fiestas patrias y vamos a arrancar hoy hablando de los chinos. Sí, los que están construyendo el megapuerto al norte de Lima. Choque de puertos. APM Terminals, que opera el muelle norte del puerto del Callao, pide que su próximo competidor, el megapuerto de Chancay, también tenga tarifas reguladas por el Estado. Todos debemos tener las mismas reglas de juego, aseguran. El gerente de APM Terminals, uno de los 3 operadores que trabaja en el puerto del Callao, se ha quejado en una entrevista con Alba Ñaupas de Semana Económica que al menos por ahora el megapuerto de Chancay, que será su competencia directa, está totalmente desregulado. Ya ha agregado que están conversando con las autoridades para que se les regule, porque, vuelvo a citar, tener condiciones desiguales desincentiva inversiones y genera sobrecostos. Está claro que APM Terminals, cuyos cuarteles centrales están en La Haya, Países Bajos, quiere poner de una vez el parche a lo que ya sabe que se le viene. Competir con Chancay va a ser durísimo para todos los puertos del Pacífico. Ahora les cuento un poco más sobre eso. Pero especialmente para el Callao, que seguirá siendo la puerta de entrada directa a Lima, pero perderá el estatus de supremo rey, por decirlo de alguna manera. Miren, les voy a explicar la controversia en corto y sencillo como siempre. El puerto del Callao es una infraestructura de todos nosotros, concesionada a operadores privados. ¿Se entiende? El puerto es del Estado, pero este se lo da en concesión a las empresas privadas para que la operen. Son 3 operadoras actualmente: DP World, Transportadora Callao y APM Terminals, de la que les hablo ahora. Bueno, el caso con Chancay es distinto. La infraestructura no es pública, sino privada. Chancay lo han construido los chinos de COSCO Shipping, bajo la atenta mirada del Partido Comunista de ese país. Ellos han puesto la plata, ellos lo van a operar. En su primera etapa ha demandado una inversión de casi 1.500 millones de dólares. Y cuando esté completo, esa cifra subirá hasta 3.500 millones de dólares. Todo gracias a la enorme billetera que maneja el PSC. Pero si bien la infraestructura de Chancay es privada, estamos hablando de un terminal de uso público. ¿Qué significa esto? Que es un megapuerto al que cualquier barco que quiera venir al Perú puede entrar. Si fuera un puerto absolutamente privado, COSCO Shipping se reservaría el derecho de admitir, por ejemplo, solo a sus naves o solo naves chinas. Pero no es el caso. Es un puerto de uso público. ¿Se entiende la figura? Ya ok. Entonces, como el puerto del Callao es concesionado por el Estado a operadores privados, está claro que tiene que operar bajo tarifas reguladas. ¿Qué significa eso? Que el OCITRAN, el regulador de la infraestructura de transportes, define las tarifas que cobran los operadores privados a quienes usen el puerto. Y también define cuánto suben y cuánto bajan esas tarifas. Lo que no queda claro es qué corresponde en el caso de un terminal portuario como el de Chancay, cuya infraestructura es propiedad de un tercero, no del Estado, pero es de uso público. Y allí está precisamente la controversia, que de hecho está en marcha ahora mismo. Conversé con fuentes del OCITRAN para explicarles todo esto, que yo sé que es un poco técnico, pero es de crucial importancia para mucha gente. ¿Cómo se está resolviendo la controversia? Pues ante el Indecopi. Desde el OCITRAN me confirman que le corresponde al Indecopi decidir si ellos podrán o no regular las tarifas de Chancay. El OCITRAN de hecho ya ha elevado el pedido al Indecopi para que decida, y el Indecopi está en eso. ¿De qué va a depender? Según me explican las fuentes de la competencia. Es decir, si el Indecopi determina que no hay suficiente competencia en el mercado de puertos del Pacífico, en Perú, para que las tarifas de Chancay sean reguladas por las propias fuerzas de ese mercado, entonces ordenará a los OCITRAN que las regule. En cambio, si Indecopi encuentra que sí hay suficiente competencia para que Chancay no pueda hacer lo que quiera con sus tarifas, sino que se vea obligada a llevarlas a un punto de equilibrio de mercado, entonces dejará en paz a los chinos. ¿Se entiende? En resumen, lo crucial será determinar si Chancay tiene competencia real o no. Porque si no la tiene, sería de locos decirle a los chinos: ya ustedes vean qué precios ponen en un puerto de uso público. Sería medio entreguista, como les gusta decir a algunos. Bueno, y claramente APM Terminals y las otras operadoras del puerto del Callao están muy interesadas en que Chancay sí tenga una tarifa regulada.
¿Por qué? Porque ellos operan así, regulados. El Ocitran les dice cuánto pueden cobrar, asegurándoles un margen de ganancia. Si Chancay no estuviera amarrado por esa correa de fuerza, les será mucho más fácil ganarles. De hecho, para que se hagan una idea, el único gran puerto del país que es netamente privado y cuyas tarifas no están reguladas, y no es marítimo, sino pluvial, o sea, de río, se llama Logística Portuaria del Oriente, LPO, y está en Pucallpa. ¿Propiedad de quién es? De la familia Romero, sí, los mismos dueños del Banco de Crédito. Pero no hay más puertos bajo esa lógica, me refiero a los puertos de tamaño significativo, ojo, Paita, Matarani, Pisco, Yurimaguas, todas son concesiones. Así las cosas, parece difícil que el Indecopi determine que el mercado de puertos va a poder regular a Chancay solito, ¿no? Digo, si todos los demás ya están regulados. Pero aquí el tema es la presión política que los chinos puedan ejercer sobre el Indecopi, que estoy seguro que no les hace nadita de gracia la idea de que les fijemos las tarifas, aunque debamos. Ya hemos visto de sobra las invitaciones a congresistas y autoridades que el Partido Comunista hace a China. Y ya les he hablado varias veces también de los métodos de cogoteo que usan los chinos contra nosotros, como amenazarnos con arbitrajes o poner requisitos fitosanitarios de la nada a nuestras exportaciones. No son tácticas de presión nuevas, los chinos las han aplicado en otras partes del mundo. Aquí se trata de qué tanto el Estado peruano hace valer su soberanía o se entrega a la gran potencia asiática para siempre. Lo que se está terminando de construir en Chancay es gigante, señores. Creo que pocos dimensionan lo importante que va a ser para el comercio de todo Sudamérica con el Asia. En Chile están preocupadísimos de que Chancay acabe con el puerto de Valparaíso y lo convierta en un receptor de barquitos caleteros que distribuyen la carga desde el Perú para allá. Así, tal cual, lo han dicho, por ejemplo, Miguel Ángel Vergara, presidente de la Liga Marítima de ese país, o Esteban Velázquez, senador por Antofagasta. La gran diferencia de Chancay es que va a poder recibir buques de 18.000 TEU, que es una medida estándar de capacidad. Estos son los más grandes del mundo, demandan un calado que poquitos puertos tienen. China va a usar a Chancay como su punto ancla, su puerta de entrada y salida, repito, para todo Sudamérica. No por las huevas viene Xi Jinping a inaugurar la obra a finales de año. Así que el Perú haría bien en tener controlada la cosa. Al menos un poquito, señores, por Dios. Que ya les dije antes que la experiencia de los chinos recibiendo el capitalismo en Shenzhen funcionó porque el Estado comunista se puso fuerte, estuvo presente, hizo respetar su estrategia de desarrollo. Acá al menos tenemos una estrategia de desarrollo. Vamos a un primer corte y volvemos con un capítulo más de la novela por la toma de la JNJ. La Procuraduría, que ha pedido 270 millones de dólares de reparación civil en el caso Susana Villarán, y los casos de neumonía que se han disparado. Volvemos. El periodismo es libre o es una farsa, sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que la mejor forma de apoyar lo que hacemos aquí es suscribiéndote a nuestro Patreon. El link está en la descripción de este video. O también puedes yapearnos al QR que está en pantalla. Titulares. 1. Queda al voto en el Tribunal Constitucional el contraataque del Congreso para que no regresen los magistrados que destituyeron de la JNJ. Y sí, esta novela ya parece un laberinto, pero tratemos de entenderla. 1. El Congreso sacó de la JNJ a Aldo Vázquez e Inés Tello. Ambos fueron al Poder Judicial mediante un amparo para que los restituyan. Entonces, 2. El Congreso fue al Tribunal Constitucional a pedirle que defina si el Poder Judicial tiene competencia para restituirlos o no. Hasta ahí, ya bueno. Entonces, 3. El Poder Judicial se adelantó y ordenó restituir a ambos magistrados a la Junta. Y 4. Lo que vemos ahora. Está por definirse si el Tribunal Constitucional le da la razón al Congreso, que eligió a sus miembros, así que chiste, y dice que el Poder Judicial no tenía competencia para restituir a Vázquez y a Tello. ¿Se entiende? Si no se entiende, la verdad, yo no los culpo. Esto es un laberinto estúpido de documentos que van para un lado y luego para el otro. Se ha desvirtuado totalmente el sentido de un sistema de justicia que tendría que servir a los ciudadanos. En fin, ya antes el TC ha dicho que el Poder Judicial no puede revisar los actos políticos del Congreso, pero el Poder Judicial alega que solo está garantizando los derechos de los magistrados. En fin, al cierre de esta edición, el TC ya había evaluado la demanda competencial del Congreso y rechazado el pedido de Vázquez y Tello para suspender la sesión. Así que la cosa quedaba al voto.
Veremos si cuando escuchen este episodio ya hay resultado. 2. La Procuraduría ad hoc para el caso Lavallato ha pedido una reparación civil de $270 millones a los implicados en el caso Susana Villarán. Según un informe de Karen Barbosa en El Comercio, la Procuraduría fue admitida en el proceso y ha pedido esa suma nada despreciable de dinero. La pregunta más bien es ¿cuándo se dignarán a pasar a la etapa de juicio en este caso? La propia Susana Villarán ha dicho que ya la acusen por favor y la juzguen de una vez. Les refresco rapidito de qué va su caso. En el 2013, la señora enfrentó un proceso de revocatoria del que salió airosa. 6 años después, admitió que había recibido dinero de constructoras brasileñas para financiar su campaña por el no a la revocatoria. Qué lindo, ¿no? Las manos limpias, puro floro como siempre. Bueno, el caso es que Susana Villarán aceptó que Odebrecht y OAS le dieron plata, pero negó que esa plata haya sido canjeada por contratos de obras públicas. En total habrían sido $11 millones, según la Fiscalía Lavallato. No, y encima la señora tuvo la conchudez de decir que recibió la plata para salvar a Lima de que la gobiernen mafias. Ya saben, cuando un político cualquiera te roba, miserable ladrón. Pero cuando un político de izquierda te roba, es por tu bien, lo hizo por ti, agradécele, en fin. La Fiscalía, por supuesto, sostiene la tesis de que el dinero de las constructoras brasileñas sí fue una coima encubierta, canjeada antes y después por favores en las concesiones de los peajes. Por ejemplo, la de Rutas de Lima, que tenía Odebrecht. Esa comprende la Panamericana Sur y Norte en los tramos urbanos. Recientemente hubo todo un chongo porque el Tribunal Constitucional ordenó que se suspenda el cobro de peaje y está claro que el nuevo dueño, el fondo canadiense Brookfield, va a clavarnos un arbitraje por eso. La cosa es que el TC dijo que el peaje se debía suspender hasta que se construya una vía alterna o se termine el juicio contra Susana Villarán. Y parece que el juicio contra Villarán tiene para una década más. En fin. 3. Las muertes por neumonía se han disparado en lo que va del año. En la primera mitad del 2024 se han superado las cifras de todo el 2023 y el 2022, según información del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades que recoge Infobae. Solo de enero a junio de este año se han registrado 1.642 muertes a nivel nacional por neumonía. Esto es ya más que las 1.589 de todo el 2023 y las 1.606 del 2022. Los ancianos mayores de 60 años son los más afectados. Se han muerto ya 1.291 en la primera mitad de este año y se han contagiado 18.334. Ambas cifras superan en solo medio año a todos los casos del 2023 y 2022. También son vulnerables los niños menores de 5 años. Hay 96 defunciones por neumonía en ese grupo de edad. A cuidarse, que acá no hay Estado que nos cuide. Y 4, en cortito, hoy falleció Carlos Manrique, el estafador más famoso del país, a sus casi 90 años. El popular Cheverengue armó un esquema piramidal que le metió cabeza, según cálculos de la prensa, a 250.000 personas en todo el país. Luego escapó a Estados Unidos, fue capturado, extraditado, juzgado y encarcelado por 8 años. 8 añitos, imagínense, por joderle la vida a todas nuestras abuelas. Salió antes de tiempo, volvió a estafar, lo volvieron a meter preso, salió a los pocos años y así. CLAE, que así se llamaba su pirámide, era un esquema de lo más básico en cuanto a estafas, pero prendió en Perú porque el país estaba en crisis y las crisis siempre llevan a los incautos a las estafas. Siempre, es ley. Si no, vean cómo a más pobreza, más casas de apuestas o más negocios de marketing multinivel. Y cierro con eso. Tengan cuidado con el marketing multinivel, que son esas empresas que te prometen libertad financiera. En 2024 todavía hay gente que cae en eso. Al final del día, a las empresas de marketing multinivel no les interesa el producto que venden. Esos polvos no hacen nada, son una excusa. Lo que les interesa es meter gente debajo de cada vendedor que a su vez consiga más gente. Eso es lo que hace crecer la pirámide. Y ya saben, no será un Ponzi como los clásicos, pero al final los que están en los cimientos de esa pirámide siempre terminan perdiendo. En serio, cuidado. Vamos a un primer corte y volvemos otra vez con las elecciones en Estados Unidos. Avísale a tu tío que se fue para allá. Donald Trump está planeando la mayor deportación de migrantes de la historia y lo dice abiertamente. Volvemos. Anuncia en La Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente. Y suscríbete al canal.
También puedes apoyarnos por Yape al QR que está en pantalla. Yapea, suscríbete. Yapea, suscríbete. Y puedes suscribirte de forma gratuita a nuestro WhatsApp, que el link está en la descripción, para recibir todas las actualizaciones de la contra. Ya, hoy cerramos con Gringolandia. Trump y el Partido Republicano planean la mayor deportación de migrantes en la historia del país. Sí, es tal cual lo he dicho. Donald Trump y su equipo de campaña han terminado de dar las últimas pinceladas a su plan de gobierno. Este será presentado en sociedad en la Convención Nacional del Partido Republicano de Estados Unidos la próxima semana. En esta convención se define si Trump es elegido candidato de su partido, pero ya a estas alturas es el único candidato. Es virtualmente el candidato de su partido. Me detengo acá un minuto para refrescar algo que nos va a ayudar en los próximos meses de campaña. En Estados Unidos funciona básicamente una estructura bipartidaria. El Partido Republicano es conservador en sus visiones sobre la sociedad y aunque usen el símbolo del color rojo, es realmente de derecha nacionalista en lo político. El Partido Demócrata, el de Biden, usa el azul y podría decirse que está tirado más a la centroizquierda en lo político y es liberal en lo social. En la economía ambos son liberales y capitalistas. Claro, Estados Unidos en eso no hace concesiones, aunque sí en sus relaciones internacionales, comerciales y políticas. Los republicanos miran más hacia adentro y a proteger lo propio y los demócratas son más globalistas, o sea, abiertos e inclusivos. Es precisamente en ese punto donde quiero empezar el análisis breve sobre el plan de gobierno de Trump. Su ideario abre con dos propuestas que no tienen espacio a malinterpretación. Sellar la frontera y detener la invasión de migrantes, dice, y llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de los Estados Unidos. Así como lo oyen, es literal. Luego, la fijación por el tema migratorio continúa, poniéndolo como responsable de la delincuencia y el crimen organizado en su país. Dice, detener la epidemia de delincuencia migrante, acabar con los cárteles extranjeros de la droga, aplastar la violencia de las bandas y encerrar a los delincuentes violentos. Este plan de gobierno es una versión escueta y más directa de un ideario ultraconservador llamado Proyecto 2025, creado por una fundación multimillonaria que se llama Heritage. Si les interesa comprender teóricamente en qué está basada la ideología Trump, busquen ese documento. El plan de gobierno también se opone al aborto tardío, es decir, en plazos cercanos a las 16 semanas de gestación. Trump fue claro en el debate en decir que los estados van a hacer lo que decidan sobre la legislación del aborto. En Texas, por ejemplo, el aborto ya está prohibido. Si una mujer quiere abortar, tiene que irse a otro estado. Lo que sí han borrado de este plan, comparado con campañas pasadas, es la referencia al matrimonio tradicional, siendo supuestamente entre hombres y mujeres. ¿Algo más? Sí, hacer de Estados Unidos la superpotencia en producción de energía, en fin. Ya ok, yo sé que muchas de estas cosas Trump no las podrá hacer o tendrá resistencia, quedarán a medias, hay mecanismos de fiscalización, pero la propaganda antimigrantes, la lucha sin cuartel contra los miles de personas que llegan a Estados Unidos buscando una salvación para sus vidas, atañe a toda la región. Hoy Perú pone más peruanos en la frontera de México con Estados Unidos que en toda su historia. Ya, y mientras tanto, un update a la noticia de Biden de ayer. Les conté que al parecer los demócratas han cerrado filas en favor de mantener la candidatura del presidente actual. Pues hoy en la mañana, Nancy Pelosi, la senadora más longeva del Partido Demócrata, toda una institución en Estados Unidos, le ha pedido al presidente considerar su candidatura. Ella es la primera senadora en cuestionarlo, de hecho de un total de 47. ¿La seguirán más? Y ya van también 8 diputados de 213 pidiendo su dimisión a la candidatura, y aún ningún gobernador se atreve a hacerlo. George Clooney, un confeso activista demócrata, en una columna del New York Times ya le dijo que se vaya. Así las cosas. Ya, y la payasada de hoy llega tarde, pero imposible ignorarla. Es el ministro de Educación, Morgan Quero, repartiendo loas y versos sobre un ilustre personaje. Ah, no, era sobre César Acuña. Da un poquito de asco escucharlo, la verdad, pero ahí va. Una persona es feliz cuando logra su felicidad. Terrible CPP de Acuña, como diría la chaviza. En fin, eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y ya, sí, algún día no tan pronto, me daré el tiempo de escuchar la hora y media de Pitucos Marrones para ver si hay algún argumento que refutar. Paciencia. Chao.